Hola, muy buenas tardes, muy buenos días en el continente americano. La foto que ven detrás mía, seguro que ustedes en Sudamérica, en los países tropicales, tienen esta flor. Aquí en Israel también la tenemos y me figuro que en España también la hay. Pero he querido traerla y ponerla aquí porque es una de mis flores preferidas. Miren, hoy les quiero hablar sobre ¿cómo se compara o cómo se va a comparar a Netanyahu con la historia? Este es algo que he leído que es muy interesante y dice que cuál fue el plan de Netanyahu desde el principio, teniendo en cuenta que la guerra lleva 13 meses cuando Trump fue elegido. Hemos llegado al día 501. Ayer fue el día 500, hoy es el 501 y han pasado más de 500 días desde que Hamás tomó como rehenes a ciudadanos israelíes inocentes. Cientos de días de sufrimiento para familiares desesperados por el regreso de sus seres queridos. El domingo por la noche, el primer ministro Benjamin Netanyahu se dirigió a la conferencia de presidentes de las principales organizaciones judías estadounidenses, una reunión de destacados líderes del judaísmo estadounidense, muchos de los cuales han aprobado a Netanyahu a lo largo de los años, incluso en este periodo de guerra. En un discurso de amplio alcance, el primer ministro abordó el futuro de Gaza, la guerra en la región y la importancia de las relaciones de Israel con los Estados Unidos. Netanyahu habló sobre el plan de la administración estadounidense para Gaza, describiendo como de alguna forma nueva visión audaz que ofrece esperanza para un futuro diferente tanto para Israel como para Gaza. También elogió a Estados Unidos por su firme apoyo. Tenemos al mejor amigo que Israel haya tenido jamás en la Casa Blanca, dijo el señor Netanyahu. El discurso planteó interrogantes sobre la estrategia a largo plazo de Israel en Gaza, mientras la guerra continúa en su 14º mes. El énfasis del primer ministro en mantener la seguridad y desmantelar a Hamas refleja su convicción de que no solo mediante la fuerza militar y una determinación clara puede Israel garantizar su seguridad. Subrayó que cualquier acuerdo futuro en Gaza debe garantizar que jamás no recupere el control y que Israel conserve la capacidad de actuar con rapidez contra, por supuesto, las amenazas terroristas. Según Netanyahu, el camino hacia una paz duradera pasa por una combinación de esfuerzos diplomáticos y una presión militar inquebrantable para desarmar a las acciones extremistas y restablecer la seguridad de la región. Netanyahu también se refirió a la dinámica regional en general, citando las operaciones de Israel en Siria y los esfuerzos en curso para reducir la influencia de Hezbollah. Señaló el debilitamiento de las capacidades militares del régimen de Assad como parte de esos esfuerzos. No recibimos ninguna reverencia de Damasco por esto, pero no hay problema, podemos vivir con ello. Con Siria nos hemos asegurado de que ya no pueda ser utilizada como una plataforma de lanzamiento para ataques contra Israel. Netanyahu trazó un paralelo histórico y mencionó la decisión tomada durante la Segunda Guerra Mundial de neutralizar la flota francesa de Vichy para impedir que los nazis la utilizaran. De manera similar, desmantelamos las capacidades militares de Assad. Esto es lo que ha dicho el señor Netanyahu. Al mismo tiempo, aunque Netanyahu ha logrado establecer
sólidas relaciones diplomáticas, muchos israelíes esperan una interacción más directa de sus líderes. Las familias de quienes aún están detenidos en Gaza, así como los soldados heridos y las familias en duelo, han solicitado reunirse con el primer ministro, deseoso de compartir su dolor y recibir garantías sobre el compromiso del gobierno de traer a los rehenes a casa. En fin, Netanyahu también se ha reunido con algunas familias y ha abordado su preocupación, pero muchos consideran que estas reuniones han sido limitadas y formales. Las familias de los rehenes han organizado marchas, protestas y llamamientos públicos para crear conciencia sobre la difícil situación. No cabe duda que es una situación muy difícil. Su resistencia es un testimonio del espíritu perseverante del pueblo israelí. Navegando en tiempos turbulentos mientras Israel atraviesa estos tiempos turbulentos, el gobierno se enfrenta al inmenso desafío de equilibrar las operaciones militares, los esfuerzos diplomáticos y la unidad interna, que es muy importante. Netanyahu ha enfatizado repetidamente la amenaza existencial que plantea Irán y sus aliados, subrayando la importancia de mantener la vigilancia militar mientras se buscan, por supuesto, alianzas regionales más amplias. Los acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones con varios estados árabes, son un testimonio de esta estrategia. En estos tiempos difíciles, la conexión personal puede desempeñar un papel importante en la unidad nacional. El vínculo que Netanyahu ha cautivado con los líderes judíos estadounidenses es indudable, es indudablemente valioso. Fortalece los lazos internacionales y refuerza el apoyo a Israel durante este periodo difícil. Al mismo tiempo, profundizar su compromiso con quienes están en el frente interno podría reforzar aún más la resiliencia nacional. Los israelíes comprenden la gravedad de la situación y la enorme carga que pesa sobre sus dirigentes. Buscan tranquilidad no solo mediante palabras firmes y decisiones estratégicas, sino también mediante una solidaridad visible. El encuentro con las familias de los rehenes, los soldados heridos y aquellos que perdieron a sus seres queridos podría de alguna forma contribuir en gran medida a reforzar la unidad que Israel necesita para soportar estos tiempos difíciles. El camino a seguir sigue siendo complejo y no hay soluciones fáciles en el horizonte. Mientras Netanyahu siga tomando decisiones cruciales para el futuro de Israel, su capacidad para conectar con los ciudadanos de la nación podría convertirse en una parte esencial de la resiliencia del país. Después de 501 días, los israelíes no solo buscan un éxito militar, buscan una señal de sus líderes que comparten su dolor, que compartan su dolor, su esperanza y su determinación por un futuro mejor. En fin, esto es cómo se lleva esta balanza y cómo Netanyahu trata de llevar esta balanza hacia adelante y cómo puede ser que se recuerde Netanyahu en esta difícil situación que se está viviendo durante casi 15 meses. Pero miren, la situación en Israel, yo las he comentado más de una vez que no es fácil, pero en un país tan pequeño como este hay unos desniveles
y cosas que tú dices, no puede ser, no puede ser. Una de las cosas que don José últimamente, cuando estuvo aquí en Israel, decía, pero es que aquí no se siente cuando estás en Tel Aviv, cuando estás en las ciudades del centro, y dice, ¿cómo puede ser que este país esté en guerra? Miren, respecto a este comentario que hacía don José, yo les quiero leer algo para que vean que yo no sé si llamarlo milagro, no sé si esto tiene una palabra de cómo denominarlo, pero yo se los voy a leer porque pienso que es muy importante. Miren, la tasa de desempleo en Israel hoy en día cayó al 2,6% en enero de 2025. Según la Oficina de Estadística, ¿ok? Eh, Según la Oficina Central de Estadística, la tasa de desempleo en Israel descendió al 2,6 en enero del 2025, tras el ajuste estacional desde el 2,7%. En diciembre de 2000, que esta fue en el 2004, la tasa de desempleo se mantiene en niveles históricamente bajos, aunque en noviembre del 2024 era ligeramente inferior en el 2,5%, el nivel más bajo desde los años 70. Al mismo tiempo, el número de puestos vacantes se mantiene estable en alrededor de 141.000 puestos, mucho más altos que en víspera de la guerra en octubre del 2003. Dice que aquí que la Oficina Central de Estadística también señala que se han producido un fuerte aumento en el número de puestos vacantes en el sector de la construcción, y más del 60% del aumento de puestos vacantes se debe a la demanda de hecho, el número de puestos vacantes se produce en el constructores de vivienda, albañiles y colocadores de hormigón. Este nivel aumentó en 213% desde la media del periodo comprendido entre enero y septiembre de 2023 hasta la media del 2024. El número de puestos vacantes para colocadores de suelos, albañiles y yeseros también aumentó en un 95% en el mismo periodo que les acabo de comentar. Por el contrario, en comparación con el periodo anterior a la guerra, se produjeron descensos significativos en el número de vacantes de empleo para ingenieros técnicos en un 11%, camareros y barman en un 16% y conductores en 31%. Miren, ¿por qué les leo esto? En un país que está en guerra, ¿cómo puede ser que tengamos un 2,7% de desempleo? A partir del 4% hacia abajo se considera pleno empleo en un país. Y nosotros estamos en 2,6, 2,7, lo que es más bajo del pleno empleo. Lo que quiere decir es que hay un pleno empleo en el país, en un país que está en guerra y está sufriendo durante 15 meses todo lo que está sufriendo. Entonces, es por eso que yo les comentaba de llámenlo milagro o pónganle el adjetivo que ustedes quieran para llamar a estos porcentajes de desempleo en Israel que es mínimo. Y presten atención a otra cosa. Cuando yo les he comentado de que los mayores requerimientos están en el mundo de la construcción, don José, cuando estuvo aquí, pudo comprobarlo que hay grúas para construcciones, se ven por todas partes. Miren, cuando usted llega a un país y ve que se construye mucho, es porque en ese país pasa algo. En ese país hay una economía, en ese país hay una economía sana.
Entonces, aquí en Israel, usted vaya por donde vaya, te va a encontrar grúas, te van a encontrar construcciones, se van a encontrar construcciones de viviendas, construcciones de oficinas, y eso dice mucho, eso dice mucho. Si yo comparo el nivel de construcciones de viviendas en Israel y lo comparo con la necesidad de vivienda que hay, por ejemplo, en el Estado español. En España, uno de los grandes problemas, y corrígenme las personas que me están viendo en estos momentos desde España, uno de los grandes problemas es la vivienda. No hay vivienda. No hay vivienda por las circunstancias políticas de un gobierno socialista, y no quiero entrar ahora en estos detalles, pero es la pura verdad. Y si lo comparan con este país, la oferta hay una gran oferta de vivienda, pero no solo en el centro del país, sino a través de todo el país. Tengan en cuenta que este es un país donde se reciben muchos migrantes todos los años, y a los emigrantes hay que meterlo en algún sitio, y por eso hay que estar construyendo constantemente para levantar el país y poder acoger a todos los inmigrantes que están llegando. Y en estos momentos, en este periodo, están llegando inmigrantes y se esperen que lleguen muchos más, que ese porcentaje de personas que van a llegar a Israel, ese porcentaje de inmigración va a seguir subiendo debido a razones que ustedes las conocen, debido a las razones de los momentos difíciles que las personas que están fuera de Israel, los judíos que viven fuera de Israel, se enfrentan a un antisemitismo feroz. Entonces, es por esto que se construye tanto en Israel. En fin, es algo que me resulta interesante comentárselo a todos ustedes. Eh, Nada más por hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel para LTV.